Hace 5 años un huracán azotó la ciudad de Nueva Orleans, le pusieron de nombre Katrina. Les preparamos un informe y después lo vamos a conversar con Raúl. Everybody knew that it could happen. The likelihood was clear, the future was coming. Now it's here. New Orleans, New Orleans, New Orleans. Hace 5 años, el gobierno de George W. Bush vio tambalear sus pretensiones imperiales por el golpe de un enemigo totalmente ajeno a la denominada lucha contra el terrorismo. Un fenómeno natural en New Orleans llamado Katrina. Hace 5 años, el 80% de la superficie de este importante centro urbano del sur estadounidense quedó sepultado por el agua, cuando las lluvias torrenciales que acompañaron al huracán hicieron ceder los diques del lago Pontchartrain. El actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama, rindió homenaje a las poco más de 1.800 víctimas de aquel huracán que devastó esa ciudad, mítica cuna del carnaval, conocido como Mardi Gras. Obama se comprometió a no dejar que una catástrofe natural como aquella destruya una vez más a New Orleans y criticó con dureza al gobierno de su predecesor, máximo responsable de una cadena de negligencia e ineficacia en la atención de las víctimas y la posterior reconstrucción. Together we are helping to make New Orleans a place that stands for what we can do in America, not just for what we can't do. Ultimately, that must be the legacy of Katrina. Pero las raíces del abandono a los afectados van mucho más allá. El 28 de agosto de 2005, tras causar 7 muertos en Florida, el huracán Katrina se acercó a la costa de Luisiana con vientos de hasta 250 kilómetros por hora. El alcalde de New Orleans ordenó evacuar la ciudad, donde vivían 1.300.000 personas. El éxodo fue masivo y más de un 80% abandonó sus casas. Al día siguiente, Katrina tocó tierra pero perdió fuerza. Sin embargo, los diques de contención que en un primer momento resistieron, cedieron a las pocas horas y más de las 3/4 partes de la superficie de la ciudad quedó inundada. Fue uno de los peores desastres naturales en la historia de Estados Unidos. Bush había declarado el estado de emergencia en Luisiana el 27 de agosto y el 28 en Mississippi y Alabama. Sin embargo, esas declaraciones no estuvieron secundadas por la movilización del Departamento de Seguridad Interior y la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, los dos organismos federales que deberían haberse ocupado de prevenir y actuar frente al desastre. Habían pasado 5 días desde el primer alerta. New Orleans era un caos de autoevacuados, miles de personas que buscaron refugio en el emblemático Estadio Superdomo, huyendo de una ciudad saqueada y en cuyas calles inundadas flotaban cientos de cadáveres. Además de la deshidratación y la intoxicación alimentaria, existía el peligro de brotes de hepatitis A, cólera y fiebre tifoidea, todas relacionadas con la contaminación de los alimentos y del agua en el área. Entonces, el presidente Bush declaró tardíamente la emergencia de salud pública en toda la costa del Golfo. Además de los 1.836 muertos confirmados oficialmente, el daño económico fue inmenso, unos 100.000 millones de dólares. Durante un tiempo, la ciudad estuvo inhabitable. Todos los servicios públicos debieron ser suspendidos y no era posible utilizar la infraestructura física debido a la gran cantidad de agua. A lo largo de varios días, estuvo vigente la ley marcial y el uso de la fuerza contra el saqueo. Con el correr de las horas, se generalizó el vandalismo y la escasez de alimentos, vivienda y agua produjo un desorden civil de grandes proporciones. El caos ya no era solo una sensación. Katrina interrumpió la producción, importación y refinamiento de petróleo en el área del Golfo, donde se procesa la 10ª parte de todo el crudo que se consume en Estados Unidos y casi la mitad del combustible que se produce en el país. Por lo menos 20 plataformas se perdieron hundidas o devastadas.
Nadie supo explicar desde la administración Bush cómo la mayor potencia mundial parecía incapaz de hacer frente a la catástrofe, mientras la población negra mayoritaria alegaba racismo a la hora de recibir ayuda de las autoridades y la Cruz Roja estadounidense. Now the city is in ruins, a massive toxic sea scattered through the nation. 500,000 refugees, here we are, in the richest country on the earth, where the color of your skin determines what your life is worth. Where Estas críticas se extendieron entre la comunidad latina y una de las asociaciones que defiende este colectivo, el Consejo Nacional de la Raza, alegó que los latinos damnificados fueron también muy marginados a la hora de recibir ayuda. A 5 años de aquel desastre, según un reciente sondeo de la Kaiser Family Foundation, 2 de cada 3 ciudadanos de New Orleans confiesa que su vida no ha vuelto aún a la normalidad. Más del 20% de los 450.000 habitantes que llegó a tener la ciudad no ha podido regresar, y el último censo de casas vacías supera las 50.000. En una inaudita decisión, el exalcalde Ray Nagin decidió derribar las viviendas públicas y condenar al exilio forzoso a miles de afroamericanos sin recursos. Hay pruebas de que la policía recibió órdenes de disparar sobre los saqueadores en las horas siguientes a Katrina y que las autodenominadas milicias de autodefensa blanca actuaron impunemente, intimidando a la población negra. Pero las heridas raciales siguen abiertas. La discriminación no fue un síntoma momentáneo y hoy en día la padecen los miles de inmigrantes indocumentados que trabajaron en la reconstrucción de la ciudad. Contratados de urgencia por aseguradoras y empresas tercerizadas encargadas de la reconstrucción, los trabajadores latinos indocumentados fueron la solución que encontraron en aquel momento las compañías para reducir sus costos laborales. Muchos de estos trabajadores, en su mayoría de origen mexicano, se fueron quedando en New Orleans, añadiendo nuevos barrios latinos a los tradicionales suburbios negros de la ciudad. La falta de empleo local y el deterioro de la economía a raíz de la crisis de 2008 generó una ola de rechazo antiinmigratorio que está siendo utilizada por legisladores para impulsar iniciativas similares a la polémica ley SB 1070 de Arizona, que persigue y criminaliza a los indocumentados. Además, como otro síntoma del cambio que acarreó Katrina y sus secuelas posteriores, los negros han perdido peso específico y la ciudad tiene su primer alcalde blanco en décadas, Mitch Landrieu. Sure that the next 5 years are much better than these 5 years. May God bless everyone. Hoy, New Orleans, la ciudad de raíces francesas y españolas, la de la bohemia y el jazz, cuna de diversidad, está envuelta en otra lucha, esta vez contra la discriminación y la intolerancia, que le permita estar a la altura de su rica historia multicultural. 5 años de Katrina y 5 años de Visión 7 Internacional. Fue uno de los primeros informes que hicimos. Nuestra compañera Inde Pomeraniec estuvo ahí, escribió un libro maravilloso, buena oportunidad para recomendarlo otra vez, el Katrina que escribió Inde Pomeraniec, lamentablemente hoy no está con nosotros, y hay una muy buena serie estadounidense sobre el post-Katrina en Nueva Orleans que se llama Treme. Creo que la están dando en alguna señal de cable, si no se la puede bajar. Realmente muy buena, viendo los conflictos ahí, las contradicciones de esa sociedad y de un gobierno que el propio Obama dijo que dejó abandonada a mucha gente. Exactamente, y veíamos en el informe que mencionaba la incapacidad de la principal potencia mundial para hacer frente a la catástrofe. Lo que vimos posteriormente es la incapacidad para recomponer los lazos económicos inclusive en la zona. Hoy Estados Unidos, además del efecto de la crisis, que esta semana se volvió a plantearse las dificultades que está teniendo Estados Unidos para bajar el desempleo, que está en el 9,5%, a pesar de que hubo un crecimiento económico. En el caso de Nueva Orleans el desempleo está en el orden del 26%, es decir, porque vuelve parte de la población, pero no se recompuso la actividad económica, con lo cual no consigue empleo, más allá de este tema de la segregación y el maltrato a la gente, a la población negra. E indudablemente esto también está marcando una gran dificultad que tiene hoy la economía de Estados Unidos post-crisis, post-Katrina, para recomponer este tipo
de situaciones, ¿no? Me parece que acá también se marca otra vez más algunos de los problemas que tiene este modelo económico para dar respuestas a la gente. Yo estaba viendo también niveles de pobreza al 23%, superior, casi el doble de la media estadounidense, que es del 11%. Exactamente, quedó al final como una zona marginada de Estados Unidos y pareciera ser que no tiene solución. Bajaron las aguas, pero parece que los problemas se hubieran quedado ahí emergiendo a la vista de todos.